Si miramos el planeta Tierra de esta forma, aparentemente Rusia es un país que está muy lejos del continente americano. Pero si lo miramos así, el este de Rusia se encuentra muy cerca de América. Solo está a 85 kilómetros de distancia de Alaska, el estado más al oeste de Estados Unidos. Están tan cerca que se dice que hace miles de años ambos continentes estuvieron unidos. Ahora están separados por el estrecho de Bering, por una distancia relativamente corta. Por eso la idea de un puente o un túnel que una a los dos territorios es tan atractiva. Aparte de poder hacer viajes por carretera desde Estados Unidos o Canadá hasta Rusia, también traería grandes oportunidades económicas. El hecho de que Rusia, una de las mayores potencias en recursos naturales, esté unida directamente con la mayor potencia económica, sería una justificación suficiente para llevar a cabo este proyecto. Pero si la idea es tan atractiva, ¿por qué no se ha construido todavía? Y si se construyera, ¿cuál sería el mayor inconveniente de todo el proyecto? Es curioso que Asia y América estén tan cerca pero no se hayan conectado teniendo en cuenta la avanzada ingeniería que disfruta el mundo de hoy. De hecho, la idea lleva más de 100 años en la mente de los ingenieros. En 1890, el gobernador del estado de Colorado soñó con la idea de un nuevo sistema ferroviario mundial que conectara las mayores ciudades de los 5 continentes. Incluso escribió un libro sobre el tema llamado The Cosmopolitan Railway, en el cual ya mencionaba un puente ferroviario entre Rusia y Alaska en el estrecho de Bering. Su idea se trataba de un único ferrocarril continuo que iría desde Nueva York a Denver, llegaría hasta Alaska, cruzaría el estrecho de Bering y recorrería Asia hasta terminar en Liverpool. Era una época de optimismo tecnológico y de visionarios del ferrocarril. El Canadian Pacific Railway atravesó Canadá en 1885, en 1893 se terminó el Great Northern Railway hasta Seattle, el ferrocarril transiberiano estaba en fase de planificación. En fin, el punto es que dado el contexto, la propuesta de un ferrocarril que conectara a Nueva York con Liverpool no era tan loca, y tampoco iba a morir en el libro del gobernador del estado de Colorado. 2 años más tarde fue retomada por un estudiante de ingeniería quien escribió su tesis de grado sobre un puente en el estrecho de Bering. Aunque nunca pudo concretar ese proyecto, sí fue el ingeniero líder en la construcción del famoso puente Golden Gate en San Francisco. El proyecto del puente para unir Rusia y Alaska se retomó en 1905, esta vez por parte de los rusos. El zar Nicolás II ya había aprobado la propuesta, pero los años siguientes este país experimentaría múltiples revoluciones, la Primera Guerra Mundial y la aparición de la Unión Soviética. De forma que no había dinero ni voluntad política en medio de tantos conflictos para poner en marcha el ambicioso proyecto de infraestructura. Han habido varias propuestas más recientes para conectar los dos continentes y suelen ocupar los titulares mundiales, pero nunca hay avances serios. Y quizás no es tanto por los problemas técnicos que pueda representar, sino más bien por la viabilidad práctica de construir ya sea un puente o un túnel. Si se llegara a construir, conectaría a los dos continentes, pero a través de 2 zonas prácticamente deshabitadas. Es decir, es probable que la razón por la que no han existido avances claros en el proyecto es porque a ambos lados del estrecho de Bering, tanto en Rusia como en Alaska, se encuentran 2 regiones remotas y desoladas. En el lado estadounidense, en Alaska, hay asentamientos a lo largo de la costa que está frente a Rusia, pero estos no están conectados con el resto de Alaska, ni por carretera ni por ferrocarril. La carretera principal está en Fairbanks, a casi 1000 kilómetros, y Fairbanks junto con Anchorage son las 2 únicas que se podrían considerar ciudades del estado de Alaska. Adicionalmente, el estado no tiene ninguna conexión ferroviaria con Canadá o con el resto de Estados Unidos. Por ejemplo, la capital del estado, que está ubicada muy al oeste, al lado de Columbia Británica en Canadá, es un pueblo de 30.000 habitantes. No hay ninguna carretera para llegar allí, la única forma es en barco o en avión. De tal forma que para que un túnel que una a Asia con América tenga sentido, se tendrían que construir adicionalmente miles de kilómetros de carreteras y vías férreas, lo cual hace mucho más costoso y prácticamente inviable el proyecto. Todo esto teniendo en cuenta que estas conexiones adicionales se tendrían que construir en terrenos montañosos, tundras congeladas y con un clima que puede alcanzar en invierno los 40 grados bajo cero. Pero es que en el lado ruso la situación es aún peor. La carretera más cercana al estrecho de Bering está a unos 1800 kilómetros, cerca de una ciudad llamada Magadán, la cual tiene unos 92.000 habitantes y es un lugar remoto incluso para los estándares rusos.
La mencionada carretera es la autopista de Colima, o también conocida como la carretera de los huesos. Está en tan mal estado que solo vehículos 4x4 pueden transitar por ella. Y como si fuera poco, dos lugares cercanos a esta autopista se consideran los pueblos más fríos sobre la Tierra, donde la temperatura ha llegado a bajar hasta los -71 grados. En Rusia existe el ferrocarril transiberiano, que se construyó con el objetivo de conectar a Rusia occidental con el lejano oriente ruso. Atraviesa el país a lo ancho, pero evidentemente lo hace por donde hay más ciudades y pueblos, por lo tanto está muy alejado del estrecho de Bering y de la región más al oriente de Rusia, en la que solo habitan 51.000 personas. Entonces, como se puede ver, no solo haría falta construir un túnel o un puente para conectar a Rusia con Estados Unidos, sino también una enorme infraestructura alrededor. De otra forma, no tendría sentido unir dos puntos en medio de la nada. Habría que tener presente también que solo se podría trabajar en la construcción durante 6 meses al año, debido a los oscuros y fríos inviernos en esta zona del mundo. Además, es difícil pensar que las tensiones entre Rusia y Estados Unidos debido a la guerra en Ucrania se calmen lo suficiente para poder construir este megaproyecto. Por el momento, esta ruta seguirá siendo atractiva para unos cuantos viajeros aventureros que han cruzado el estrecho cuando este se congela parcialmente. Hay 2 casos registrados de éxito de personas que lograron cruzar el estrecho de Bering caminando. El más reciente fue en 2006, cuando 2 turistas, uno inglés y otro estadounidense, lograron cruzar desde Alaska a Rusia. Los 2 fueron detenidos por entrar ilegalmente al país. Han habido otros intentos, pero que han terminado con rescates en helicóptero. Por estas razones, la mejor forma de conectar a ambos continentes seguirá siendo por avión o por barco. A pesar de todas las dificultades que presenta el proyecto, la idea de unir a Rusia y Alaska ha sobrevivido por más de 100 años, y posiblemente en el futuro surja un visionario con alguna idea más innovadora o eficiente de cerrar esa pequeña brecha entre las dos potencias. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.